Hola, mi nombre es Fabricio Mejía Madrid y esta es mi colaboración semanal para, sin embargo, que se llama Colosio 2.0. La Fiscalía de Gertz Manero ha vuelto sobre el asesinato de Luis Donaldo Colosio ocurrido hace 30 años. Lo hace a unos días de que Ernesto Zedillo, uno de los principales beneficiarios del crimen, estuvo en México invitado por la casa de bolsa Actinver, cuyo cabildero es el exministro prófugo Eduardo Medina Mora. Lo hace el mismo día en que el hijo de Colosio, presidente municipal de Monterrey, le pidió al presidente López Obrador que indultara al único convicto del crimen, Mario Aburto, y así sanar la herida. Lo hace unos días después del regreso de Manlio Fabio Beltrones, ahora como candidato al Senado por el PRIAN. Se los confieso, no entiendo el propósito de esto, aunque sí nos lleva de entrada a un reconocimiento, que es al fin saludable para la memoria histórica de ese momento. Admitir que ese 23 de marzo de 1994 en Lomas Taurinas, Tijuana, se detonaron dos disparos de distintos calibres sobre el cuerpo del candidato del PRI. La calibre 38 en la cabeza y la 22 en el estómago, según el testimonio de una de las primeras forenses. Luego esta aseveración fue desmentida, argumentando que el candidato había dado un giro y Aburto le había vuelto a disparar del otro lado en el costado. Y que las dos eran del mismo calibre, pero una más deformada por el contacto con el cráneo. Lo cierto es que tenemos una grabación, una sola, donde solo se ve una pistola flotando disparar en la cabeza de Colosio. Lo cierto es que fue en un lugar público y que lo que sucedió después fue mucho más contundente. La rebatiña por el sustituto dentro del propio PRI. Antes de ir hacia allá, en el camino de la memoria histórica, déjenme hacer un alto en lo que dice ahora la Fiscalía. Jorge Antonio Sánchez Ortega, miembro del CISEN de Tello Peón y Jorge Carpizo como secretario de Gobernación, estaba lleno de sangre y fue positivo a la prueba de haber disparado. Pero Sánchez Ortega, en el interrogatorio que le hicieron esa misma noche, aseguró que no iba armado. Dice más la Fiscalía, que el subdirector operativo del propio CISEN, un tal Genaro García Luna, fue por él a Tijuana y lo escondió de las averiguaciones. Sánchez Ortega ya había sido detenido por el jefe de la policía de Tijuana, Federico Benítez, que fue asesinado un mes después. El pasado 9 de enero, el juez quinto de distrito de procesos penales federales, Jesús Alberto Chávez Hernández, rechazó que se emitiera una orden de aprehensión contra Antonio Sánchez Ortega, supuesto segundo tirador, por estas nuevas acusaciones de la Fiscalía. Por lo tanto, se vuelve a la hipótesis del complot para asesinar a Luis Donaldo Colosio. Una hipótesis ya abordada por el fiscal Pablo Chapa Besanilla, el mismo que desenterró una calavera en una propiedad de Raúl Salinas y dijo que era del diputado implicado en el crimen de José Francisco Ruiz Massieu, Manuel Muñoz Rocha. El procurador Lozano Gracia, de Acción Nacional, y su fiscal hicieron una cosa insólita. Para tratar de demostrar el complot de lo de Colosio, analizaron el video de cómo se comportaba la gente en torno al candidato ese día. Es decir, creyeron que el complot era en la escena del crimen y no fuera de ella. En octubre del año 2000, Luis González cerró la investigación. Había sido un asesino solitario. Ahora quisiera ir a la disputa interna en el PRI para decidir al candidato sustituto. Vuelvo sobre mi propia novela, Un hombre de confianza, publicada en 2015. Desde la Secretaría de Gobernación, Fernando Gutiérrez Barrios percibía la contundente invisibilidad del jefe de la oficina del presidente, José Córdoba Montoya. Apenas el 4 de enero de 1989,
Desde esa oficina inexistente, se le ordenó al entonces secretario de Gobernación, a Gutiérrez Barrios, eliminar al gobernador de Baja California, Xicoténcatl Leiva Mortera, que estaba por cumplir con su mandato. La instrucción telefónica de Córdoba fue muy breve. El gobernador Leiva dijo que no pudo hacer nada para evitar el triunfo de Cuauhtémoc Cárdenas. No veo ningún problema, replicó Gutiérrez Barrios. Su mandato termina ya, en 5 meses. Pero el presidente está molesto, dijo Córdoba. ¿Con qué?, dijo Fernando Gutiérrez Barrios. Con la palabra triunfo. Y colgó. La salida de un político corrupto como Leiva, del que se decía que había llegado a la gobernatura de Baja California mediante un fraude, no tendría mayor consecuencia si se piensa que la jugada llegaba hasta ahí, solo hasta ahí. En realidad, a cambio del apoyo del Partido Acción Nacional a Salinas, este le había prometido la gobernatura de Baja California para diciembre de ese año. Ese estado se convertiría en el primer estado no gobernado por el PRI, en una muestra de agradecimiento del presidente a una oposición leal, a diferencia de la de Cuauhtémoc Cárdenas, que era desleal, violenta y antidemocrática. Las solicitudes para cambiar gobernadores sin elecciones de por medio se harían durante todo el sexenio de Salinas. Hubo un momento en que la mitad de los electores tenían gobernantes a los que jamás habían elegido. A los estados de la federación los gobernaban sustitutos, puestos por el presidente Salinas de Gortari. Cada vez que existió un conflicto con un político de un estado de la República, Córdoba hacía la llamada al secretario Gutiérrez Barrios. Este lo despedía, armado de sus artilugios del tiempo de la paz social, pero sabiendo que estaba alentando a una nueva clase política venida de Estados Unidos y una nueva burguesía incitada por los juegos bursátiles y las privatizaciones. El presidente te quiere fuera, comenzaba Gutiérrez Barrios con un gobernador. Apelaré al partido, al Congreso, no soy un pelele, don Fernando, no dejaré que me traten así. No hagas esto más difícil, son órdenes del presidente. En el sistema político mexicano, el eslabón más débil siempre es el militante del PRI. Tras 4 años al servicio de Salinas y los desplantes de su jefe de oficina, Córdoba Montoya, el 4 de enero de 1993, en el aniversario del quinazo, Gutiérrez Barrios recibió un telefonazo al gran marquís negro que usaba los lunes. Gutiérrez Barrios jamás recibía llamadas de trabajo en sus casas ni de Veracruz, Cuernavaca o la Ciudad de México, solo en los autos. Contestó su chofer y le pasó al jefe de la oficina de la presidencia, José Córdoba Montoya. El presidente te ha pedido la renuncia, le dijo y colgó. Las cuentas con Salinas estaban saldadas. Habían sido pagadas por Gutiérrez Barrios. Usando al partido para llegar a la presidencia, Salinas era como un extraterrestre para estos políticos de viejo cuño. Todos eran marrulleros, traidores, corruptos y por ello amenazables y obedientes. Pero estos nuevos, juniors, eran además despóticos. No cuidaban las formas, tenían exabruptos en público, algo impensable para don Fernando, decían las cosas sin atender al interlocutor. Ellos, los dinosaurios del PRI, jamás habían dicho nada con claridad, enredados siempre en el barroquismo de la retórica que nunca dejaba ver nada. Los nuevos decían pedazos de sus propios planes de desarrollo, aprendidos en la escuelita de altos estudios, y solo para impresionar. La deuda histórica de México ha sido renegociada para tus hijos y los hijos de tus hijos, como aseguró Salinas en 1989. Pero era lo mismo en el fondo. Marrulleros, traidores, corruptos, pero con doctorados en Harvard. Salinas y Córdoba al final resultaron una pareja de políticos tejanos, y como en Texas, les mataron al candidato. El asesinato de Luis Donaldo Colosio el 23 de marzo de 1994 en Tijuana trajo de vuelta la disputa entre tecnócratas y dinosaurios. Se sospechaba de estos últimos. Fernando Gutiérrez Barrios tenía en el terreno del homicidio a su secretario particular, Manlio Fabio Beltrones, el último en hablar a solas con el asesino, Mario Aburto, en algún lugar de playas de Tijuana. Don Fernando
retirado en su casa con vista a la bahía de Boca del Río, en la que también se construyó un teatro con su nombre, sabía de los pleitos entre priistas en Baja California a raíz de que se le entregaron a Acción Nacional antes de que los electores fueran a votar. Sabía de los problemas entre el comisionado por la paz con el ejército zapatista en Chiapas, Manuel Camacho Solís, y el presidente Salinas. Sabía muchas cosas sobre la guerrilla que desde 1974 había cosido a balazos en Nepantla y lo que eso tenía que ver con la nueva guerrilla en Chiapas. Él se había llevado sus expedientes a las casas de Veracruz y San Jerónimo en la Ciudad de México. Si Salinas necesitaba información de la que él guardaba, de pie y de oreja, solo necesitaba disculparse. Esas cosas costaban no dinero, sino poder y muchas humillaciones. El cadáver de Colosio llegó a la capital el 24 de marzo de 1994 a bordo del TP-03 de la Fuerza Aérea Mexicana. Lo recibió Carlos Salinas en compañía de su esposa Cecilia Ocelli. Él mismo lo trasladó al auditorio Plutarco Elías Calles de la sede nacional, donde tuvo que aguantar que algunos priistas lo increparan como si él fuera el culpable. Un detalle no pasó desapercibido. La primera guardia de honor la encabezó el expresidente Luis Echeverría, que con el puño izquierdo en alto gritó: «Lo dije en mi gobierno y hoy lo repito, arriba y adelante, siempre con la Revolución Mexicana, siempre con el PRI». El asesinato de Colosio no fue el resultado de la guerra interna del PRI, sino su disparo de salida. El presidente Salinas, encerrado en Los Pinos, tratando de explicar la violencia en su sexenio. Un cardenal, José de Jesús Posadas Ocampo, asesinado. El ejército zapatista en armas contra su tratado de libre comercio en Norteamérica. El candidato abatido por 2 disparos. Por la violencia estaban afectados la Iglesia Católica, los indígenas y Colosio. Era el derrumbe de un sexenio prepotente y fantoche. Los bandos dentro del PRI estaban claros. Córdoba Montoya impulsaba un cambio en la Constitución para que Pedro Aspe, el secretario de Hacienda, pudiera ser elegible como candidato. Por el otro, los viejos lobos del partido impulsando a sus cercanos mediante una carta anónima entregada a los medios entre las 7 y las 9 de la noche del mismo día del homicidio. Decía: ante la tragedia, opciones jurídicas del PRI. En el texto se lee: Fernando Gutiérrez Barrios es un hombre que hasta su renuncia en enero de 1993 se le consideraba como posible candidato a la presidencia. Eso decía el desplegado. Ambos bandos llegaron a un compromiso el 29 de marzo, casi una semana después del asesinato. Por una propuesta de Emilio Gamboa Patrón, el coordinador omiso de la campaña de Colosio, Ernesto Zedillo Ponce de León, sería el nuevo candidato. Nadie lo conocía en el país, ni siquiera por su desempeño gris a cargo de la Secretaría de Educación. Pero en efecto, el miedo ganó esas elecciones, las de 1994. Luego vendría la ruptura entre Salinas y Zedillo por el encarcelamiento de Raúl y la disputa por la responsabilidad de la crisis financiera que terminaría en el Fobaproa. La bruja de Chapavesanilla, la Paca, enterrando la calavera de su yerno en un patio del hermano del presidente, la huelga de hambre de Carlos Salinas de Gortari, Nuevo León, y su exilio en Irlanda. Pero ¿qué había quedado del crimen de Colosio, además de cientos de libros? Una vaga sensación de que había sido el narco, aunque se investigaron las llamadas que el candidato había recibido desde Sinaloa y el avión que usaba, propiedad en algún tiempo de Amado Carrillo, el Señor de los Cielos. Otra indefinida percepción de que se había tomado la decisión de asesinarlo, así, en público y con una cámara filmando, para que el PRI pudiera ganar una elección más. Pero también declararon los camarógrafos y el director de Sepropié. Y también una resignación a que nunca sabríamos realmente qué había ocurrido hace 30 años en Lomas Taurinas. Lo de ahora no deja de tener, como siempre en el caso de Colosio, un sabor a sospechas. Porque justo cuando coinciden tanto la declaración del hijo de Colosio, el amparo que Mario Burto tramita en los juzgados, la candidatura de Beltrones y la visita de Zedillo. Yo no hago inferencias ni siquiera de cuando va a llover, menos de una cosa así de grave.
Lo único que puedo decirles es que de esos lodos, los dos PRIs nunca se recuperaron. El grupo de Gutiérrez Barrios se fue diluyendo, murió su figura principal y hasta Luis Echeverría. Quedó Atlacomulco, que perdió su bastión el Estado de México contra Delfina Gómez. El de los tecnócratas vuelve al PRI de Alito, ya muy disminuido, con personajes como José Ángel Gurría o el negociador del TLC Ildefonso Guajardo, ahora apoyando el plan ganador del fenómeno electoral Xóchitl Gálvez. Ante el desplome del modelo neoliberal en México vienen, como Cedillo, a repetir fórmulas que ya demostraron que no funcionan. El poder inflacionario de los salarios mínimos, la teoría de la derrama desde la concentración de los monopolios, la desregulación como dogma. Sin duda, sería interesante saber quién conspiró para el asesinato del candidato del PRI a la presidencia en 1994, el motivo o la jugada. Pero si los jueces no quieren, nunca pasaremos del segundo disparo, aquel que detonó la lenta muerte del PRI. Muchas gracias por escucharme.